de los encargos que recibe el presidente de la República fue el de seguir priorizando pequeñas reformas que impacten directamente problemas puntuales de administración de justicia, de tal forma que consigamos acercar la justicia al ciudadano, brindarle posibilidades simples y ágiles de solución de conflictos, que en el fondo es una forma de construir más paz y más equidad en Colombia. Son dos tipos de reforma distintas. Eso es una reforma que tiene que ver con, como dice su nombre, equilibrio de poderes, pero eso no significa que esa sea la reforma a la administración de justicia de la que hemos venido hablando. El Ministerio de Justicia está terminando de estructurar una serie de proyectos o propuestas, que son alrededor de 20, que son los que van a estar fundamentalmente orientados a ese propósito de acercar la justicia al ciudadano. Yo creo que se puede decir, quizás más gráficamente, son proyectos orientados a mejorar la interacción del ciudadano con la administración de justicia. Esos proyectos aspiramos a tenerlos totalmente estructurados en unas 2 semanas y los vamos a hacer públicos para que la gente conozca cuál es el propósito del ministerio, cuáles son las finalidades que se buscan y cuál es el impacto que se busca en la administración de justicia. Entonces yo lo que creo es que no hay que confundir las dos cosas, son 2 tipos de proyectos completamente distintos. Pues en principio no hay una reforma prevista para la tutela porque en términos generales funciona muy bien. Hay desde luego algunas críticas muy puntuales a aspectos muy precisos de la tutela que eventualmente se van a mirar y a corregir, pero la estructura general de la tutela no solo funciona muy bien, sino que estadísticamente hablando 9 de cada 10 ciudadanos colombianos están muy satisfechos con la tutela. Por eso la institución como tal no necesita una gran cirugía. Que la solución no es acabar lo que funciona, sino corregir lo que no funciona. Entonces la tutela es un estupendo indicador del mal funcionamiento de otros estamentos de la Administración de Justicia y del mal funcionamiento de algunos otros ámbitos del Estado. Entonces, quien recurre a la tutela para que lo atiendan desde el punto de vista de la salud, está enviando un mensaje de que hay problemas en el acceso a los servicios de salud. Entonces, la solución no está en acabar con la tutela, sino en mejorar el acceso al servicio de salud. Un proyecto de ley como el que se presentó, como todos los proyectos de ley, es una propuesta del que presenta el proyecto. El siguiente paso, después de la propuesta, es el debate, y ese debate se hace en el Parlamento, es el escenario natural, el Parlamento está para eso. Así que pues viene la fase de discusión, debate, y al final saldrá lo que el Congreso considere que es mejor para el país. Tenemos todavía dificultades con recursos, eso es un problema que desafortunadamente aparece siempre que se tratan de buscar soluciones en la Administración de Justicia. Estamos trabajando ese punto con el Ministerio de Hacienda, con el Consejo Superior de la Judicatura,
hay muchas cosas puntuales que hay que mejorar. En eso la propia Fiscalía General de la Nación es absolutamente consciente de los aspectos positivos del sistema y de los aspectos negativos, y tiene bastante adelantado un proyecto de ley que pretende corregir los problemas puntuales que tiene el sistema. Importante, la ley de pequeñas causas en su momento funcionó muy bien. Tuvo algunos problemas que están perfectamente identificados en cuanto a funcionamiento, y luego tuvo otros problemas en cuanto a estructura que fueron puestos de presente por la Corte Constitucional al tumbarla. Yo creo que si se coge lo bueno de la ley de pequeñas causas, se corrigen los problemas puntuales que tuvo en operatividad y se hacen los ajustes que la Corte Constitucional mencionó en la sentencia, que la declaró inexequible, se puede tener una muy buena ley de pequeñas causas que va a ser muy importante para facilitar la solución de conflictos de los ciudadanos. El problema del hacinamiento carcelario necesita combinar distintas soluciones. Una primera opción, que es a la que más se recurre, parece la más obvia, es construcción de cárceles y adecuación y mejoramiento de las que tenemos. Eso requiere recursos. Estamos intentando buscar recursos, pero siempre es difícil conseguirlos en la cantidad que se requiere. Pero no es la única solución. Es muy importante, por ejemplo, acabar con lo que se suele conocer ahora con el nombre de populismo punitivo, y es la tendencia general de la ciudadanía, medios de comunicación y Congreso de resolver cualquier conflicto social mediante la creación de un nuevo delito o el aumento de las penas. Eso además descuadernó totalmente el Código Penal de 2000. El Código Penal de 2000 era un código muy bien organizado en cuanto a importancia, gravedad de delitos y magnitud de penas. Y por razones coyunturales acabamos con la estructura filosófica que tiene el Código Penal de 2000. Entonces hay que hacer un trabajo de pedagogía en eso, hay que racionalizar la intervención del derecho penal. Para eso va a ser muy importante, ha venido siendo importante en los últimos meses, el trabajo del Consejo Nacional de Política Criminal. El Consejo Nacional de Política Criminal se ha venido reuniendo muy juiciosamente para analizar todos los proyectos de ley que tengan que ver con sistema penal y enviarle al Congreso de la República un concepto sobre los pros y los contras del proyecto, sobre la viabilidad en general del mismo. Si seguimos trabajando en ese sentido, la idea no es excluir definitivamente la posible creación de delitos, ni excluir radicalmente el aumento de penas, pero sí por lo menos reducirla a los casos que sean necesarios. Eso, si se consigue, va a ayudar a controlar el hacinamiento carcelario. Y hay un tercer punto en el que hay que trabajar también, que tiene que ver con las detenciones preventivas. Se está abusando de la detención preventiva. La detención preventiva tiene como propósito garantizar que una persona va a comparecer a juicio, que no va a seguir delinquiendo mientras comparece a juicio y que no va a manipular pruebas del proceso que se le está siguiendo. El Código de Procedimiento Penal contempla 11 posibilidades distintas de conseguir esa finalidad, y nosotros usamos una, que es la detención preventiva. En muchos casos, las otras 10 opciones que consagra el Código de Procedimiento Penal son viables para conseguir ese propósito. Entonces, ¿por qué no recurrir a esas otras 10 posibilidades en lugar de seguir insistiendo en una? Porque es que eso además tiene un impacto mucho mayor en el hacinamiento carcelario de lo que la gente piensa. Si nosotros mantuviéramos en prisión solamente los condenados, los cupos que tiene el país, los cupos penitenciarios que tiene el país, no solo alcanzarían, sino que tendríamos cupos libres.
En segunda instancia tiene muchos ámbitos en los que hay que irlo corrigiendo y ese es un propósito en el que yo creo que estamos de acuerdo todos, no solamente en el proyecto que usted menciona. Hay previsto también por parte de la Fiscalía un mejoramiento de la Fiscalía de las Cortes, una mejora en temas de separación de instrucción y juzgamiento en la Corte Suprema y primera y segunda instancia. En el ámbito disciplinario, el propio Procurador General de la Nación está impulsando un proyecto de reforma al Código Disciplinario que mejora también o abre la posibilidad de la segunda instancia. Creo que el tema de segunda instancia es un tema resuelto desde el punto de vista teórico. Lo que viene ahora es garantizar que funcione la segunda instancia en todos los escenarios en que es indispensable. Yo diría que uno, mejorar la interacción del ciudadano con la administración de justicia. ¿Cómo se consigue eso? Ahí sí hay pues distintos proyectos que tiene el Ministerio. Vamos a priorizar alrededor de 20 proyectos, pero todos encaminados fundamentalmente a mejorar la interacción del ciudadano con la Administración de Justicia. Dicho de otra manera, la reforma de la Administración de Justicia tiene que empezar por la base. Tenemos que garantizar que el ciudadano tenga una buena interacción con la Administración de Justicia. Si eso se logra, no solamente va a haber más confianza en la Administración de Justicia, sino que va a haber una mayor sensación de equidad, de convivencia armónica, y esos son factores indispensables para un país en paz.